Bueno, nos encontramos aquí con el estudiante y practicante de psicología Mateo de la Universidad Minuto de Dios. Vamos a realizar la entrevista que lleva como propósito informar a la comunidad educativa y a la sociedad sobre los prejuicios, estereotipos y discriminación a los que se enfrentan. De los diálogos, ellos extrañan un poco su vida nómada, ellos extrañan un poco el seguirse moviendo, o sea, ellos se sienten a veces un poco incómodos o raros, se sienten raros por decir así, en ese momento de adaptación, en el momento de que tienen una casa propia, los cuales se mantienen ahí, conviven ahí, salen y vuelven ahí, entonces el momento de adaptación de vivienda es eso. Segundo, en adaptación, por ejemplo, de lo laboral, el gobierno ofrece y plantea con ellos unos proyectos productivos o proyectos con los cuales ellos pueden generar más ganancias económicas. Estabilidad laboral mediante cada comandante va a trabajar frente a ese proyecto. Por ejemplo, en mi trabajo, con el proyecto Narrativas Cantadas conocimos en el ETCR, son los espacios territoriales del departamento de Cesar, un proyecto productivo llamado Tierra Grata Ecotour. ¿Esto qué tiene que ver? Que mediante esos tipos de proyectos se va a dar subsidios por los cuales se planteó con el gobierno un subsidio que mantendría a esos combatientes por medio de un salario del 90% del salario mínimo hasta este mes de agosto. O sea que ellos hasta el mes de agosto, algo así, en estos meses se les va a acabar ese salario. Entonces, mediante toda la inversión que le hicieron al proyecto productivo y por el cual han podido capacitarse gracias al SENA u otras entidades, ellos van a tener la oportunidad de dejar ese salario que les da el gobierno y sustentar su propia economía desde sus proyectos. Esa es la adaptación desde lo laboral. La aceptación social es muy delicada porque hay que tener en cuenta el impacto y todo lo que generaron los combatientes de la FARC, qué daño han causado. Entonces, creo que seguimos en un país en el cual la aceptación social ha sido totalmente de rechazo. O sea, no te puedo decir una cifra de qué personas la apoyan y qué personas no, pero sí estoy seguro que la mayoría es de rechazo. O sea, a las personas, cuando uno le menciona la FARC, es simplemente se refieren de manera agresiva, de manera rencorosa, de manera dolorosa, y no se refieren a este tema de que lo que realmente querían era un perdón, era una transformación de la guerra, o sea, que no hubiera guerra, una paz estable y duradera. Entonces la aceptación social desde la comunidad en Colombia creo que ha sido totalmente rechazada, nula. Se siguen presentando los prejuicios desde la sociedad frente a los excombatientes, pese a que han dejado las armas y el combate. En este orden de ideas, pues, queremos preguntar cuál ha sido el tipo de trayecto y experiencia, tanto pues aquí con la universidad y las instituciones que nombró anteriormente, como en el territorio nacional, con las personas que son reinsertadas pues desde su trabajo de practicante de psicología. Listo. Primero hay que reconocer pues, de que el gobierno no ha cumplido con todos los puntos del acuerdo de paz, los cuales de todo este gran movimiento guerrillero, no a todos les pareció lo ideal, ¿no? Entonces también hay que aceptar que hay personas de incidencia, que hay personas que no están de acuerdo porque el gobierno tampoco cumple. Entonces esto hace que no todas las personas se involucren y acepten el proceso de paz. Entonces, de lo que hemos podido trabajar y con lo que hemos podido conversar con estas personas que piden que la realidad de ellos no simplemente se dé por el canal de las noticias nacionales ni internacionales, porque a ellos los hacen ver como los malos, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos acá en el país, de que los grandes empresarios, los cuales tienen control sobre estos canales informativos, hacen que la información llegue un poco distorsionada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ir
a reconocer esas realidades que no han sido escuchadas de manera eficaz y como una manera limpia, por decirlo así. Entonces hemos podido reconocer de que las personas sí realmente sienten esto de que la paz va más allá de simplemente dejar las armas, porque ellos están también dedicados a trabajar con la equidad de género, a trabajar con el cuidado ambiental, a trabajar con las comunidades, con las redes sociales, con el perdón. Entonces, eso es lo que creo que distorsiona y lo que tiene que ver con los estereotipos que tú me mencionaste anteriormente. Entonces también es como una invitación de decir como que, o sea, ustedes o el compromiso como colombianos de ver que tenemos un proceso de paz tan delicado en este momento, tan delicado por también los mandatarios políticos que tenemos. El trabajo mío no es simplemente dejarme guiar por estos grandes canales, sino ir a escuchar las realidades y también por medio de estos proyectos que se hacen en la universidad, por medio de investigaciones, conocer y leer y darse cuenta de que no todo lo que nos viene la televisión, lo que nos viene las redes sociales que no informan bien es la realidad, sino que desde la academia y desde los ejercicios investigativos vamos a dar cuenta de las realidades sociales que tiene la comunidad y que tiene los excombatientes, la comunidad víctima del conflicto armado y los excombatientes de la FARC. Bueno, esta pregunta quizás suena un poco relevante, pero pues siento que es necesario hacerla. Desde el marco de los estereotipos que se encuentran en la sociedad colombiana, ¿qué tipo de aceptación han recibido las personas que son excombatientes y qué tipo de aceptación o prejuicios reciben quienes trabajan con estas personas que son excombatientes? Bueno, más que prejuicios de las personas que atienden este tipo de comunidad, es que, como hemos podido ver, empezaron asesinando muchos líderes sociales, que eso también toca mucho a la comunidad de excombatientes, y ahora son los profesionales que trabajan con excombatientes los cuales están asesinando, ya sean trabajadores sociales, psicólogos sociales o todo lo que tienen que ver con el trabajo en campo con estas personas. Entonces los estereotipos se han marcado de forma muy delicada. O sea, no es simplemente el hablar mal del profesional, sino que se está jugando la vida, está negociando una vida de que, bueno, yo quiero trabajar con esto, pero pues, ¿cuál es mi seguridad? O sea, al trabajar con una persona excombatiente se está haciendo una catalogarización o una caracterización del profesional. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, o sea, si tú te decides a trabajar por lo social, a trabajar con ese tipo de procesos, tienes que tener mucho cuidado. Porque entonces una persona que está estudiando psicología y quiera trabajar con esta población va a decir, no, pero yo qué me voy a meter allá, me van a matar. O sea, esa gente es peligrosa, o si trabajo con esa gente no voy a estar, pues no sé, no puedo estar cuidando mi vida. Entonces de esta forma se pueden ir como creando estereotipos de la profesión que trabaja con este tipo de población. Y esto, bueno, los estereotipos que encuentran de los excombatientes hay muchos. Primero, que son gente que no tiene nada que ver con la paz, que ellos siguen financiando guerra, que ellos siguen siendo narcotraficantes, que ellos no están, que ellos simplemente aceptaron ese proceso de paz como para lavarse las manos y seguir con su vida común y corriente sin pagar ningún tipo de sentencia ni nada de esto. Entonces ahí es la invitación también en buscar qué es la JEP, que es creada para evaluar todo este tipo de procesos, como la verdad, como la restitución de tierras, como la dejación de armas. Entonces todo eso también es interesante, o sea, no dejarlo en estereotipos, sino también la invitación siempre a que la gente vaya más allá de lo que dice, de lo que nos quieren dar a entender, sino que es buscar por cuenta propia y que estos estereotipos, porque así es, estereotipos es de forma nacional, o sea, tenemos un estereotipo de que los comandantes de la FARC no han tenido un compromiso realmente que lleva a la paz, sino que también hay que evaluar qué ha pasado con el gobierno y el incumplimiento con el Tratado de Paz. Bueno, para finalizar, nosotros hicimos una pequeña encuesta para tratar de identificar esos niveles
discriminación, prejuicios y estereotipos en la sociedad. Los resultados de la encuesta nos arrojaron que mayoritariamente hay una desinformación frente al proceso de paz, a lo que fueron las FARC y la razón por las cuales se fundaron y el contexto de guerra que nos trajo. Sí. Frente a esta desinformación, pues nosotros queremos saber cuál cree usted que son los factores que hacen que la sociedad, o bueno, gran parte de la sociedad esté desinformada frente al proceso de paz y al conflicto armado, bien sean los medios de comunicación o fuerzas políticas. Bueno, sí, lo primero que hay que dar a entender es que somos una población o somos un país que no tiene el hábito de lectura, o sea, que no tiene el hábito de informarse. Entonces, eso es uno de los principales problemas, que dan cuenta de que no vamos a... Entonces, veníamos hablando de una falta del hábito del lector por parte de toda la comunidad colombiana, de toda la población que vive en el territorio colombiano, en cuestiones de que muchos documentos dan fe y justifican todo el proceso de paz. Como tal, el Tratado de Paz es un documento muy extenso, pero el cual muchas personas simplemente por medio de la desinformación creen que dice ahí, o sea, no se informa de realmente cómo tiene que ser. Entonces ahí concuerdo y relaciono lo que tiene que ver con la desinformación por medio de noticieros que vienen influenciados de la política. Entonces, claro, venimos a ver y la política del poder colombiano ha venido a través de la historia, o sea, es una mafia, es una corrupción que viene desde hace muchos años, los cuales pues se tiene que venir trabajando, y esto también hace de que se cree una cortina de humo con el proceso de paz. Entonces, por ejemplo, en el momento de aceptar el sí y el no del proceso de paz, vinieron consigo unas afirmaciones tan poco profesionales y tan poco éticas, o sea, tan ilógicas como de que van a apoyar a la población LGTBI, que esta gente no tiene que hacer, que esta gente va a hacer esto, que esta gente va a hacer tal cosa. Entonces también es una cadena que viene del hábito lector, desde la desinformación de redes y desde influencias políticas. Entonces estoy muy de acuerdo y creo que va de eso, porque los fines políticos hacen y se hace entender que la guerra es uno de los mayores negocios aquí en Colombia. Entonces si no hay guerra, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces viene de todo eso, viene de toda esa gran relación. Ya para concluir, es una pequeña invitación a reflexionar de que el hecho de que estemos en la ciudad no quiere decir que tampoco seamos partícipes de una guerra, y que es necesario informarnos para poder tomar partido y criterios sobre las decisiones que vienen a futuro desde que se firmó el Tratado de Paz. También es una invitación a tratar de informarnos un poco sobre la JEP y cada uno de los puntos acordados y cuáles son los criterios que se tienen que cumplir dentro de las instituciones educativas, ya que no se cumplen. Y reflexionemos, dejemos el odio, conozcamos la historia, que esto ya no es de ideologías, ya es del país.